Muy bien, ya acaba de empezar la grabación. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a empezar a ver en 3, 4 clases, calculo no más que eso, todo lo que tiene que ver con legislación. Hay cosas que ya vimos el año pasado, hay cosas que acabamos de ver en verificación legal, vamos a ver el resto de la legislación que tenemos relacionada a temas de incendio y algo de explosiones. Apenas comience la presentación, arrancamos. Muy bien, ya está empezando. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Muy bien, gracias. ¿Cuál va a ser el recorrido, el camino? Comino, se ve que estaba haciendo empanada esa noche que dibujé esto. ¿Cuál es el camino a recorrer en materia legal? Vamos a ver. Vamos a partir de la ley 19.587, que el año pasado de higiene y seguridad en el trabajo hemos visto. Vamos a arrancar nuevamente con el decreto 351 del año 79, anexo 1, capítulo 16, 17 y 18, y todo el anexo 7, lo que todavía no hemos visto. Vamos a ver el decreto 911 del 96, el capítulo 6 nada más, el decreto 617 del año 97, el título 2, el título 7, perdón, el decreto 249 del 07, el capítulo 10, que son los capítulos que tratan temas de incendio exclusivamente, y por último vamos a ver la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 743 del año 2003. Este es todo el recorrido. Parece largo, pero en realidad algunas cosas son bastante cortitas y escasas. Vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas a los grupos legales relacionados a la higiene y seguridad en el trabajo. Los dos grandes paquetes legales que tenemos en la Argentina son la ley 19.587, que es la única ley que organiza la higiene y seguridad en el trabajo en áreas laborales, y es única en su tipo en todo el país. Esto el año pasado lo hemos visto. Y también esta ley regula aspectos técnicos como los que vamos a ver ahora, por ejemplo, temas de incendio. La ley 24.557, que el año pasado hemos visto algunas cuestiones de accidentes y enfermedades, y que a lo mejor en medicina laboral terminen de ver algo más con incapacidades, habla de accidentes y enfermedades de trabajo. Y, por lo general, muy poquita relación con la ley 19.587. Y después tenemos otros grupos legales que regulan básicamente aspectos técnicos. Por ejemplo, tenemos una ley de combustibles, que es la ley 13.660, que habla sobre seguridad en las instalaciones de elaboración y procesamiento de combustibles líquidos, gaseosos y sólidos, que es la ley bajo la cual funciona, por ejemplo, una estación de servicio de expendio de combustible, una refinería de petróleo, un parque de depósito de combustible. También acá parten las normas del gas, el Ente Nacional de Regulación del Gas, que establece la normativa para las instalaciones de gas. Y por lo tanto, si estoy en una estación de servicio, aplico la ley 19.587 porque va a hablar de cuestiones de incendio, que es lo que nos viene a nosotros ahora, y también tendremos que aplicar lo que dice el decreto que regula
las estaciones de servicio. Además de posiblemente el código de edificación y de habilitación de la localidad. Lo mismo, por ejemplo, puse 2 ejemplos más, armas y explosivos. Si yo tengo un depósito o una fábrica de pirotecnia, la actividad específica, lo técnico está regulada por esta ley, pero también aplica la ley de higiene y seguridad del trabajo. Lo mismo para la actividad nuclear. Comprendido esto, lo vi el año pasado, si mal no recuerdo, lo hemos visto esto, ¿no? Acá tenemos toda falta está desactualizado este esquema, pero acá tenemos cómo se amplía la ley la ley 13.660, que es del año 54. Por ejemplo, la estación de servicio, depende de combustible, aplican esta normativa. El decreto 2407 del año 83, que tiene un par de actualizaciones, es el decreto que deberíamos aplicar para saber las condiciones de incendio de una estación de expendio de combustible líquidos. Y así otro tipo de actividades relacionadas a los combustibles líquidos y gaseosos. ¿Cómo está organizado el paquete legal en materia de higiene y seguridad del trabajo? Tenemos la ley, tenemos el reglamento general, que es el decreto 351 del año 79, y tenemos después 4 reglamentos por actividad. El decreto 911 del 96, que es de la construcción, el decreto 617 del año 97, que es del agro, la resolución de la SRT 311 del 03 del 2003, que es de la televisión por cable, que no tiene nada de incendio, por eso no la vemos, y el decreto 249 del año 2007, que es de minería. Estos son el reglamento general y los 4 reglamentos que tenemos vigentes y actuales en materia de reglamentos por actividad. Bastante pobres, reglamentos por actividad en función de otras tantas actividades importantes que tenemos en el país y que merecerían un reglamento en particular. Y después tenemos reglamentos por temas. Electricidad, ergonomía, radiaciones, ética, elementos de protección personal, gestión, definir los famosos PCB, amianto, cancerígeno, y este cuadro le están faltando varios paquetes legales más. De este cuadro legal nosotros vamos a ver la relacionada a accidentes industriales mayores, porque está relacionado al tema de planes de emergencia y de evacuación. ¿Dudas con el tema hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver qué dice la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo en materia de incendio. Todo lo que dice. Así como decir que bruto lo que dice, ¿no? Después no dice más nada en materia de incendio. Aparece solamente como una obligación del empleador instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro. Y acá se terminó lo que dice la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Así que mucho más para decir sobre este artículo no hay. Vamos entonces al decreto 351 del año 79, que nos va a llevar un tiempito a analizar la parte de incendio, que reglamenta la Ley 19.587. Decreto que ya tiene muchos años, que merece una muy buena revisión, que está desactualizado, que es viejo, pero no por eso no tenga vigencia, pero sí necesita una actualización en vista de la actualización de los avances tecnológicos que ha habido en materia de protección contra incendio, básicamente. Pero bueno, es lo que tenemos. Yo enseño lo que hay. Porque si no sé lo que hay, no sé lo de otras normas, si sirven o no sirven, o cómo aplican y cómo se coordina con esta normativa que tenemos en la Argentina. Recordemos cómo está armado el decreto 351. Tiene 8 anexos. Tiene un cuerpo principal que tiene 4 artículos que son de formas, no tienen ninguna aplicación práctica concreta estos 4 artículos, y después tiene 8 anexos. El anexo número 8 está derogado desde el año 96,
El anexo 1 es el cuerpo principal del decreto, está dividido en 24 capítulos y algunos de estos capítulos están ampliados en los anexos que ustedes están viendo en pantalla. Por lo tanto, nosotros vamos a ver un par de artículos, un artículo del capítulo 16, un par de artículos del capítulo 17, todo el artículo 18, todo el capítulo 18 y todo el anexo 7. Esto, todo lo que vamos a ver del decreto 351, que habla, podemos decir, del tema de incendio. ¿Dudas? Muy bien. No, profe. Vamos a ver, vamos a empezar por el anexo 1, capítulo 16, aparatos que puedan desarrollar presión internas, o como se denominan, aparatos sometidos a presión. Vamos a ver de acá el artículo 142. Y el artículo 142 empieza diciendo el almacenamiento de recipientes, tubos, cilindros, tambores y otros que contengan gases licuados a presión. ¿Recuerdan lo que es un gas licuado a presión? ¿O un ejemplo? ¿Qué ejemplo recuerdan de gas licuado a presión? Un tubo de gas. El nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido y en el caso nuestro el dióxido de carbono que se almacena en el extintor portátil como gas licuado a presión. Pero dice algo muy importante esto. Dice, habla del almacenamiento, pero en el interior de locales. Yo siempre enseño a leer con detalle la normativa, porque cuando uno tiene una inspección, si el inspector o el que te está inspeccionando interpreta mal este artículo, como la mayoría hace, te podés comer una multa que no te corresponde. Entonces, el artículo 142 habla de cómo se tienen que almacenar los tubos de gases licuados, pero en el interior de locales, no en el exterior. No hay un artículo en el 351 que diga cómo se tienen que almacenar los gases licuados en el ambiente exterior, afuera, como decimos normalmente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Dice, entonces el almacenamiento de tubos de gases licuados en el interior de locales se ajustará a los siguientes requisitos. El primer inciso, su número se limitará a las necesidades y previsiones de su consumo, evitándose almacenamiento excesivo. Para entender este primer inciso, primera consideración, los tubos de gases en general no se almacenan en el interior de ningún tipo de local. El almacenamiento de gases se hace siempre en el exterior. Siempre en el exterior, salvo raras excepciones que no tengas posibilidad de almacenar en el interior, en el exterior. ¿Por qué los tengo que almacenar siempre en el exterior a los tubos de gases? ¿Cuál es la consideración técnica, no legal? La ventilación, ¿sí? Bien, la ventilación. Si yo tuviera un escape de un gas tóxico o un gas inflamable en el interior de un local, en los interiores de los locales no ventila naturalmente, los gases se acumulan, tengo una intoxicación masiva o una deflagración, una explosión. En cambio, si yo tengo un escape al exterior, en el exterior siempre hay algo de viento que corre, los gases se diluyen en la atmósfera y minimizo con eso la posibilidad de ignición o de una deflagración violenta. Por lo tanto, ¿qué tipo de almacenamiento está hablando el inciso número 1? ¿Para qué tipo de uso? No para almacenar como depósito, sino para almacenar para uso productivo. A eso se refiere el inciso 1.
Si yo tengo, a ver, su número se limitará a las necesidades y previsiones de su consumo. O sea que lo que yo voy a tener adentro del local es lo que voy a necesitar para consumir, no para depositar. Y la necesidad está en función del abastecimiento que tenga. Si yo por día consumo un tubo o un cilindro, no voy a tener guardado en el interior del local 10 cilindros, porque con eso tengo para 10 días de producción. Como mucho tendré 1 o 2 tubos más. La norma no dice cuánto. ¿Se entiende el análisis? Hay un análisis que es medio sin límites, pero el límite tiene que ser algo lógico. ¿Comprendido este punto? Y repito, Sí, el profe. inciso 1 no habla de almacenamientos para depósito, habla de almacenamientos para consumo, o sea, para el equipo de oxicorte que está dentro del taller. Es decir, a ver, en la cocina yo voy a tener la garrafa, si supongamos que no tengo instalación de gas, voy a tener un tubo de gas, una garrafa, no voy a tener 10 garrafas dentro de la cocina. Y tampoco voy a tener 2 garrafas, voy a tener una, y una afuera, depositada. Sería un error que en una cocina tenga la garrafa dentro, pero bueno, a lo mejor no tengo patio. ¿Dudas con esto? Muy bien. Esto ya se entiende, se colocarán en forma conveniente para asegurarlos contra caídas y choques. La forma conveniente es tenerlos ataditos contra una pared o contra una columna, alejado de los medios de circulación vehicular. Y si por algún motivo tienen que estar cerca de un camino vehicular, le pondré alguna jaula de protección. Siempre recomiendo cadenita, no soguita, o alguna eslinga de tela. Inciso 3. No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. No dice en qué proximidad, a qué distancia tienen que estar separadas las fuentes de inflamable y las fuentes de calor. Yo no voy a tener el tubo de acetileno y de oxígeno debajo de donde estoy cortando y soldando. Lo voy a tener separado una distancia prudencial de forma tal que el calor y las chispas y las proyecciones de materia caliente no incidan sobre el tubo, ni tampoco sobre la manguera, por ejemplo. Tampoco voy a colocar los tubos de gases y licuados inflamables al lado de la caldera, o voy a cortar y soldar al lado de los tubos. ¿Se entiende esto? No hay una distancia, hay un análisis que es parte del conocimiento del profesional que está analizando este tema. Esto también, a partir de este inciso, podemos decir que en el depósito de inflamables no puedo almacenar gases licuados. Son 2 depósitos distintos. Primero que repito, los gases no se almacenan en el interior. Y aún si almaceno todo afuera, lo hago separado. Sustancias inflamables por un lado, gases licuados por otro lado. ¿Por qué los separo? Para no potenciar el riesgo. Si yo tengo un incendio de sustancias inflamables, el calor no va a afectar a los tubos de gas licuado que van a explotar y por consiguiente van a ser un desastre, un chiquero de bleve, tubo tras tubo. Lo mismo al revés. Los riesgos en la industria hay que minimizarlos. ¿Cómo los minimizamos en incendio? Separando, aislando, haciendo sectores de incendio. Y recuerden que un sector de incendio también se da en el exterior, separando los materiales una distancia tal que no se ven afectados uno por el otro. El inciso 4 es genial.
Porque si estamos hablando de almacenamiento, se presupone que en un local hay un techo, si no, no es un local. Quedarán protegidos de los rayos del sol. ¿De qué sol? Si estamos adentro. Esto en el 79 se llamaba y se sigue llamando copia y pegue. Copiaron y pegaron sin pensar lo que estaban escribiendo. Y posiblemente nadie haya revisado. Y después del año 79 de la fecha, nadie le dio ni 5 de bolilla a este tema. Igualmente puedo extraer esto, pensándolo y llevándolo al exterior. ¿Cómo? Si no puede estar hablando de alguna ventana, alguna puerta. Sí, pero va a tener la exposición al sol, va a ser un determinado tiempo del día, que es cuando el sol incide en esa ventana, cuando el sol se va moviendo y se va subiendo y bajando, el sol desaparece de ese lugar. No tenés una exposición solar de 8 horas. Claro. Y la humedad tampoco, salvo que tenga una gotera arriba de los tubos. No, la humedad sí, porque tenés ambientes húmedos, como un frigorífico y otros tipos de procesos industriales donde por lo general puede ser que tengas una humedad continua permanente, o pisos húmedos en forma permanente. Eso es muy común encontrarte en la actividad industrial. El techo sí se usa cuando los tubos van al exterior, para que los rayos del sol no incidan en forma directa sobre los tubos. Al menos no 8 o 9 horas que puede durar el sol en verano. Dice, el 5 también confunde porque dice los locales de almacenaje. Pero el inciso 1 habla de previsiones de su consumo. ¿Viste? Es como que el artículo 142 es medio confuso. Y depende cómo lo interpretemos, va para un lado o para el otro. Los locales de almacenaje serán paredes resistentes al fuego. ¿Está bien esto? No, pero en realidad no estamos hablando del lugar de almacenaje, digamos, sino son locales en realidad. Está bien, pero supongamos que tengo que hacer un local para almacenar tubos. ¿Los voy a hacer de paredes resistentes al fuego? Yo creo que el riesgo ahí es que exploten más Tiene que ser contra las explosiones. Muy bien. ¿Para qué quiero pared resistente al fuego? Es el problema de explosión. La pared resistente al fuego vuela con el tubo. Sí, podría pensar que si acá tengo los tubos almacenados afuera, yo construya una pared resistente al fuego para separarlo del riesgo de incendio de la actividad que tengo adentro. Porque si yo tengo un incendio acá adentro, y esto es una pared sencillita de chapa, en forma muy rápida va a afectar los tubos que están vecinos, pegados habitualmente a los galpones. Entonces ahí sí yo puedo pensar en esta pared resistente al fuego para evitar la propagación de incendio o el calor de un lado para el otro. Ahí sí está bien. ¿Comprendido? Sí, profe. Pero igualmente el inciso 5 es medio confuso, porque tampoco los tubos de gases no se almacenan en el interior. Las paredes por lo general son de alambre, son tejidos de alambre, más que nada para evitar el uso indebido de los tubos y para tener un control sobre los mismos como pide la normativa. Bueno, el inciso 6 está claro, dice estos locales se marcarán con carteles de peligro de explosión, está claro, peligro de incendio, no fumar, toda la cartelería, el inciso 6 se queda corta con la indicación de cartelería. El punto 7 habla, esto no es muy común verlo, los ganchos que son electroimanes se usan mucho en las acerías, ¿no? Y se ve que en alguna época, o todavía, se siguen subiendo los tubos con electroimanes.
para subir y bajar tubos lo tengo que hacer utilizando dispositivos específicos para tal fin. A ver, algunas consideraciones que escapan al 351. Los tubos de gases, en lo posible, se manejan en planta baja. Ni los subo ni lo bajo. No los bajo en subsuelo porque son peligrosos y los subsuelos no ventilan, y por lo tanto el tubo me conviene dejarlo afuera, y no lo subo a un andamio, no lo subo a una obra a los pisos altos, salvo que ya esté cerrado con paredes, con puertas y con ventanas. Lo ideal es tener los tubos en planta baja porque es la situación más segura para un tubo. Pero si por algún motivo tengo que subirlos, tengo que usar los medios adecuados. Esto es un gancho, un electroimán que se usa para el movimiento de chatarra en la acería. Se ve que cuando se escribió este artículo, en algunas empresas tenían por costumbre, o habrá ocurrido algún accidente de algún tubo que se desprendió del electroimán. Estos son los canastos que se deberían usar para subir y bajar tubos. Estarán provistos del correspondiente capuchón. Hoy en día los tubos en general no vienen más con capuchón desmontable, como en el caso de los 4 tubos que están afuera, que están atrás, que son los más altos. Acá viene, no sé si todavía se siguen usando o siguen apareciendo, viene un capuchón que se enrosca y por lo tanto el capuchón evita que cuando el tubo se caiga se rompa la válvula, que es la parte más débil del cilindro. Estos capuchones por lo general terminan perdidos con el tacho de basura. ¿Cómo? Es todo cerrado y que tiene una abertura nomás. Claro, exactamente. Hoy en día lo ideal es usar este tipo de tubos. El capuchón, el collarín como que le colocan al perro cuando lo operan, que le colocan en el cuello, y no se desenrosca. Entonces la idea es proteger la válvula, y en este caso, como ustedes están viendo, la válvula está protegida. Como recomendación, no acepten tubos con capuchones desmontables. Exijan que les provean tubos con collarín de seguridad o con protección de seguridad en la válvula. No me deja reproducir, a ver. No funciona. Corta las imágenes, va mostrando como una secuencia de fotos. Bueno, yo después lo subo a YouTube para que lo puedan ver. La verdad, es un quiebra tobillo tremendo. Parece una pavada, pero un tubo que se descabeza y se cae al piso es un torpedo descontrolado que funciona a nivel de piso. Te agarró los tobillos, te los llevó puesto. Te destroza y puede seguir propagando daño por todos lados. Por eso es muy importante proteger la válvula de los tubos. Y por eso es muy importante que el tubo esté atado y esté en un lugar que esté protegido contra golpes y especialmente de los vehiculares del autoelevador. Y por último, vieron que este artículo 142 es medio escaso, ¿no? Es todo lo que hay de seguridad de tubo de gas y licuado. Pero es lo que hay. Y obviamente, para sustancias oxidantes,
como puede ser oxígeno, cloro o algún otro tipo de sustancia oxidante, no se puede usar grasa o aceite en las roscas. En general, una recomendación, tanto sea el regulador como cualquier cosa que le vaya a conectar al tubo, tiene que enroscar bien, sin hacer demasiada fuerza. Si uno está enroscando el regulador y tiene que hacer mucha fuerza, no enrosque nada, porque hay un problema con los filetes de la rosca. Y si yo fuerzo el filete, lo voy a romper, voy a no solo poder permitir el pasaje de gas, una pequeña pérdida, sino que pierde tensión, pierde agarre. Si en vez de tener 10 hilos de rosca le quedan 5 porque el resto están todas rotas, pierde capacidad de arranque, de agarre. Y por lo tanto, no lo fuercen, no agarren ninguna llave, no hagan palanca, no le pongan grasa. Si no enrosca fácil, no lo usen, devuelvan el tubo o cambien la rosca del regulador. Cambien la tuerca del regulador, si es que pueden, y si no, cambien de regulador. Y si con un regulador nuevo sigue sin enroscar, no usen el tubo, porque van a forzar el regulador o la conexión y van a tener problemas. ¿Comprendido esto? Esto es extra normativa. Y bueno, me creía que terminábamos el 142, pero falta uno. Y para trasladarlos a los tubos se necesitan carretillas con rueda y trabas. Exactamente, lo que ustedes están viendo en imágenes ahora. Esto le viene muy bien. Pero pará que estamos todavía con este. Este les viene muy bien para la clase de ergonomía. Mirá por el flaco cómo está. O el flaco muy alto, la carretilla muy baja. Una de dos. Es genial, ¿no? Este que diseñó este carrito le falló, no aprobó ergonomía. O se ve que era un petizo, como los baños del instituto. Los baños de hombre del instituto, el migitorio está por un petizo. Algunos sí, ¿se acuerdan? Pasa sí. Que los colocó César a esos. Se va a enterar, Y bueno, con el acetileno, hay un artículo, un inciso especial para el acetileno, no se puede usar cobre y aleaciones de cobre que estén en contacto con el acetileno. Y como yo expliqué el año pasado, como siempre explico, los tubos tienen que dormir. Y el acetileno básicamente porque es un gas que está disuelto y que el transporte puede disociar esta disolución y necesito que duerma la siesta mínimo 12 horas. Como buena práctica, yo siempre recomiendo, todos los tubos de gases viajan parados, todos los tubos de gases se guardan parados, todos los tubos de gases duermen la siesta. Dormir la siesta implica que bajan del transporte, van al depósito y se quedan ahí un determinado tiempo antes de salir a la planta para usar. ¿Dudas con esto? No. No. Otras formas de transportar correctamente tubos en un autoelevador no se transportan acostado en una uña, ni arriba de un pallet, acostados, sueltos. Acá fíjense la manera correcta de depositar en el exterior tubo de gases. Este depósito mucho nos gusta porque tiene 4 paredes que son herméticas, que no permite la ventilación, pero al menos tiene una ventilación frontal. Esto está genial. Esto es una jaula de tubos. Y esto es un carrito muy bonito, muy, muy moderno. La rueda muy chiquita para mi gusto, pero bueno, no está mal. Para garrafas, en el exterior. Miren esto. Matafuego rojo en una superficie roja.
Y obviamente esto seguramente es un depósito para ahora porque viene con cuatro pestañas para levantarlos con una grúa. Pero está interesante, está bonito, no me gusta, al menos las dos paredes de los costados debería ser de rejilla. Fíjese cómo están diseñados, ¿no? Con techo para el sol y con al menos tres paredes para ventilación, y el piso no es sólido, sino tiene una rejilla para facilitar la ventilación y que no se acumule humedad debajo de los tubos, que eso favorece la corrosión del casquete inferior. Sí. ¿Y qué resistencia a la explosión tiene eso? Ninguna. Ninguna. Vos lo colocás en un lugar alejado. La mejor medida de protección para esto es alejarlo del resto de las instalaciones. Alejamiento se llama. O distanciamiento. Lo vimos el año pasado en explosiones, creo. Hacer un gabinete resistente a las explosiones te sale una fortuna. Profe, una consulta. ¿Y hay algo que reglamente a los camiones que trasladan los tubos? Porque transporte de sustancias peligrosas. No sé si hay una norma específica para tubo de gases. Posiblemente exista algo, si no hay que caer a la Ley Nacional de Transporte de Sustancias Peligrosas. No de residuos, de sustancias peligrosas. Otra jaula más sencilla. Otra carretilla más sencilla para un solo tubo. Todas las violaciones juntas en una misma foto. Le falta uno fumando ahí nomás, o soldando al lado. Que las hay esas fotos, ¿eh? Y con esto... Linda sombra para hacer un asado. Sí, no para poner tubo, para dormir la siesta, está ahí. Y van a poner 4 tubos de gas.